en unos meses, en unos días, van a tomar años de mucho avance que se logró en muchos casos anteriormente en democracia. Entonces, ¿cómo fue que pasó esto? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque Francis Fukuyama hace ya más de un par de décadas, escribió el libro El fin de la historia, en que hablaba cómo luego de la caída de la Unión Soviética eh, estábamos en la época de la democracia liberal y la libertad económica, y que todo iba a ir bien hacia adelante. Y llegamos al ocaso de la democracia, como lo describe Ana Pugo en un libro de este año, ¿no? La seducción del autoritarismo. ¿Qué fue lo que pasó? Es un cambio tremendo en apenas unos, ¿qué? 25, 30 años, ¿no? Entonces, veamos, ¿dónde estamos? Es importante saber de dónde estamos partiendo, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de la democracia en el mundo? Y hay algunas mediciones que nos pueden ayudar, ¿no? La unidad de inteligencia del Economist tiene el índice de democracia, que es bastante sofisticado. Tenemos la versión del año pasado, del 2020, ¿no? Que es bastante reciente. Lo que pueden ver en el mapa es que es bastante disparejo. Hay regiones del mundo mucho menos democráticas que otras, ¿no? Pero también podemos ver quiénes son los líderes, ¿no? Está Noruega, Islandia, Suecia, pero ¿y a quiénes les va peor? ¿Cuál es el lugar menos democrático del mundo? Corea del Norte, bueno. Pero lo importante acá es ver cómo está cambiando el índice. Y resulta que está cayendo el nivel de democracia en el mundo, ¿no? En el 2019, según esta medición, era 5.44, 2020 5.37, exacerbado por la pandemia. Claro, es importante notar eso. Se restringieron muchas libertades, en algunos casos se aprovechó eso para consolidar el poder de ciertos personajes o populistas, autoritarios, pero estamos acá, está retrocediendo, y esta tendencia no es solamente del año pasado, sino viene de hace varios años, varios, y especialmente en América Latina. ¿Cómo es que este índice saca esta medición? ¿Qué es lo que evalúa? Es importante entender eso y entender las conclusiones, ¿no? Realmente saber dónde estamos. Evalúan 5 aspectos que son importantes, y los voy a mencionar rápidamente para no quedarnos en esto, ¿no? Que son electorales y el pluralismo del gobierno, la participación política, la cultura, tan importante, sobre todo en nuestros países, en América Latina. Creo que ese es un aspecto en el que hay que trabajar muchísimo, ¿no? Y las libertades civiles, que son clave. Entonces, midiendo estos 5 aspectos, el Economist saca esta medición y luego clasifica según estos puntajes a los diferentes países según el tipo de democracia que ellos piensan que tienen, ¿no? Eh, y bueno, resulta que dicen solamente 49% del mundo vive en democracia, menos de la mitad. Y de esa mitad, bueno, del total solo 8.4% vive en una democracia completa, una democracia realmente sana. Eso es preocupante y es algo que en lo que de repente no pensamos mucho. Pero acá clasifican a la mayoría de democracias del mundo, incluyendo a América Latina, a la mayoría de América Latina, que es la región con más democracias fallidas en el mundo, según los investigadores de este lugar. Y bueno, después tenemos regímenes híbridos y regímenes autoritarios, que son bastantes también. Hay que notar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en América Latina? Veamos, ¿no? Como pueden ver, yo les comentaba, la mayoría, somos la región con más democracias fallidas del mundo, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría lo son, un 14. Y en general, nuestros puntajes no son tan altos, salvo algunas excepciones como Uruguay, Chile y Costa Rica. Después nos vamos para abajo, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de Perú, estamos en el puesto 57 del mundo. Un poco más atrás vamos a Bolivia, puesto 94, y Venezuela, uno de los lugares menos democráticos del mundo, dos regímenes autoritarios acá. Y en particular vemos, por ejemplo, el tema que les decía, ¿no? De la cultura política. Está bajísimo en muchos de nuestros países. Es un aspecto clave acá, que especialmente a la región nos afecta mucho. Y no solo es importante verlo a nivel regional, entender dónde están sucediendo estos cambios, sino también entender, por ejemplo, qué está pasando con los jóvenes. Resulta que son los más insatisfechos con la democracia, que deberían ser los que tienen más esperanza, mejores perspectivas hacia adelante, ¿no? Eh, y son los más insatisfechos con la democracia. Si ven ese gráfico van a ver a los millennials y a la generación X, y lo que nos dice esto
básicamente que están extremadamente insatisfechos en relación a las cuestiones, no solo en términos absolutos, sino en relación a la misma etapa de la vida. Es decir, un millennial a los 25 años está mucho más insatisfecho con la democracia de lo que estaba un baby boomer a los 25, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son cambios en periodos largos de historia que es importante notar. Y si están tan insatisfechos y cada vez más, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Acá algo está pasando. Lo otro es que este estudio de la Universidad de Cambridge nos dice que los jóvenes están empezando a buscar refugio en las propuestas populistas, lo cual es preocupante. Y podría ser que sea uno de los motores detrás de esta ola de populismo que hemos visto en los últimos años, ¿no? ¿Por qué están tan insatisfechos? Algunas de las razones, ¿no? Lo más importante es que sus expectativas no se han cumplido. La democracia no les ha dado lo que prometió. Entonces, hay cosas que mejorar, por supuesto. Se sienten excluidos económicamente y el desempleo claramente no ayuda, ¿no? Lo otro que es importante es el tema de la memoria. En países que han sido democráticos no por tanto tiempo, los más jóvenes que están empezando a llegar a la edad de votar no recuerdan cómo era su país antes de la democracia. No tienen con qué comparar. Entonces, sus expectativas son muy altas, de repente no son realistas y de repente no entienden que el proceso democrático es un proceso que puede ser incómodo, puede retarte un poco, porque si bien todos tienen voz y voto, no todos ganan, ¿no? Se trata de compromiso, se trata de poder vivir juntos. Entonces, esos son algunos de los factores que pueden ayudar a explicar este fenómeno con los jóvenes, ¿no? Pero ¿cómo entender estos cambios? Es donde se pone realmente interesante. Lo que hemos estado viendo desde el Instituto del Futuro, hemos encontrado 5 factores clave que están, digamos, detrás o impulsando, mejor dicho, esto que está pasando con la democracia en el mundo en general negativo, ¿no? Y el primero, voy a enumerar rápidamente, tenemos la naturaleza cambiante del poder, ¿no? La digitalización, legitimidad, clave en nuestra región, la nostalgia, memoria y la verdad. Y por último, el desarrollo económico, bienestar e inclusión social. Podríamos considerar estos como fuerzas de cambio incluso, ¿no? Según la disciplina perspectiva. Entonces, hablemos de cada uno de ellos. Para hablar de la naturaleza cambiante del poder, quien da una explicación muy contundente es Moisés Naim, ¿no? Con su libro El fin del poder. Él nos dice que en el siglo XXI el poder es mucho más fácil de conseguir que antes, mucho más difícil de usar y más fácil de perder. Entonces, esta podría ser una de las explicaciones detrás de que los parlamentarios están llegando tan fácilmente al poder, ¿no? De repente no son efectivos, de repente pierden ese poder, pero ya interrumpieron la vía democrática, ¿no? Eso tiene consecuencias. Lo otro que podemos empezar a entender acá es que los superpoderes están en problemas, ¿no? Las grandes potencias. Y eso nos lleva a una mayor inestabilidad, en realidad. Si estas mayores superpotencias están en problemas, no tienen la capacidad ya de ejercer el poder como lo hacían antes, en términos tan absolutos, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿No? Hay que buscar entenderlo. Esto genera inestabilidad, lo cual es una receta para el estancamiento en los países, ¿no? No estar progresando, quedarnos ahí, e incluso la anarquía, ¿no? Si el poder efectivamente está más tan distribuido como dice Naim, ¿cómo llegamos a hacer cosas, ¿no? Entonces hay que entender que algunas de las amenazas no vienen de afuera, sino que vienen de adentro. Es importante entender este aspecto. Entonces la forma en que se usa, en que se consigue, en que se ejerce el poder, está cambiando. Ese es un aspecto que tenemos que buscar entender, porque al final, en política, y la democracia es un proceso político, el poder es una de las claves, ¿no? Lo otro que es bastante interesante es el tema de la institucionalidad y legitimidad. Esto definitivamente determina en gran la democracia, ¿no? Y lo que vemos son el resultado de gobiernos ineficientes, corrupción, sobre todo en nuestra región, y un público cada vez más demandante, en parte por una interconexión cada vez mayor con el mundo, la globalización,
dado las expectativas de las personas, yo pensaría. Y esto lo que ha logrado es, que no es necesariamente algo malo, pero la confianza en esas instituciones está erosionada, lo cual se empieza a hacer, sí, violentada incluso, ¿no? En América Latina en particular, nuestras instituciones democráticas son jóvenes y son maleables. No sabemos realmente con certeza cómo van a evolucionar hacia adelante. No están tan sólidas, los cimientos no son tan sólidos. Entonces hay que cuidarlas, hay que protegerlas, hay que fortalecerlas, ¿no? Un ejemplo, bueno, un par de ejemplos muy claros, ¿no? De cómo las instituciones pueden ser vulneradas, o la confianza en ellas puede ser erosionada. Lo vimos con el Capitolio de Estados Unidos, ya lo mencionamos al comienzo, pero ¿quién se hubiera imaginado que una institución de ese peso, no solo en el país, sino en el mundo, pudiera ser vulnerada de esa manera? Y claro, lo vimos, el caso peruano de las elecciones de este año también fue muy interesante, donde después de la votación de la segunda vuelta, eh, el partido candidato que obtenía menos votos en los resultados, es decir, que estaba perdiendo, alegó que hubo fraude en el proceso, ¿no? Digamos, se atacó directamente, se confrontó a la OMPE, por ejemplo, que era el organismo encargado de la votación. En algún momento también se hostigó, se agredió supuestamente al presidente de esa misma institución, ¿no? Pero por otro lado, teníamos otro grupo que decía que no había fraude, que lo que había eran mecanismos de la posverdad, como dice el politólogo Alberto Vergara, para un golpe de estado electoral, un golpe lento, le decían. Entonces, hubo fraude, no hubo fraude, era un golpe de estado electoral. No está muy claro para muchos, otros están satisfechos con la respuesta. En cualquiera de los dos casos, ese no es el punto acá. No se trata de quién tenía razón para el análisis que nosotros estamos haciendo. Lo que queda claro es que sea cual sea lo que pasó al final, la confianza en las instituciones democráticas se vio fuertemente erosionada, se vio debilitada, ya sea porque un grupo de la población piensa que hubo un fraude electoral, o ya sea porque, si es que no lo hubo, porque se les atacó tanto, se les desprestigió tanto. En cualquier caso, esas instituciones han sido golpeadas y no es fácil recuperar eso. No es fácil recuperar la confianza que se tenía en esas instituciones, que eran de las pocas instituciones relativamente sólidas en el Perú. Entonces, hay que entender eso. Recuperar eso va a tomar mucho tiempo. Otro que vemos acá es esto de la nostalgia, memoria y la verdad. Así lo llamamos. ¿Qué significa? No es muy obvio en un principio, ¿no? Y bueno, con la verdad se pueden imaginar, ¿no? No estamos hablando solamente de hechos o noticias falsas, sino la pregunta, ¿no? ¿Vivimos en un mundo de posverdad? ¿Es realmente posible saber qué es cierto, qué no? Un grupo tiene una cierta interpretación de la verdad, otro grupo tiene otra. Esto genera mayor polarización, se rompe el diálogo, esto afecta a la democracia. Y los populistas suelen explotar esto para apelar, suelen explotar esta vulnerabilidad, para apelar a la nostalgia, ¿no? Que lo hacen porque la memoria colectiva, en particular en nuestra región, es bastante corta. No solemos hacer ejercicios de memoria en ese sentido, pensar como país en lo que fue en lo que fueron las épocas en las que la democracia se vio más presionada, o las épocas que no fueron democráticas. Es importante hacer esos ejercicios, tener lugares para la memoria, enseñar la historia, que los jóvenes conozcan esa historia, ¿no? Si no, se explota y se aprovecha apelando a un sentido de nostalgia que no está basado en la realidad, es más un sentimiento. Y claro, tenemos también todo este fenómeno de la desinformación que cala en ese sentido con lo de la posverdad. La tecnología, en parte, hace más fácil esto de los fake news, los deepfakes. Por ejemplo, bueno, esto no fue a través de tecnología, pero se usan medias verdades para transmitir mensajes potentes que afectan la democracia y erosionan esas bases, ¿no? Se hizo, por ejemplo, con el voto de Brexit en el Reino Unido, ¿no? Se decía que
se enviaban 350 millones de libras a la semana a la Unión Europea, y que si votaban para salir, esta plata se iba a ir al Sistema Nacional de Salud. Una mentira total. Y se terminó votando en base a argumentos así por el Brexit. Mucha gente se arrepintió rápidamente, según las encuestas, pero eso ya estaba hecho. Y todo por esto. Digamos, se usan estas medias verdades, esta desinformación como armas políticas, armas electorales, ¿no? Y cuando decía lo de apelar a la nostalgia, un ejemplo perfecto es el de la campaña de Trump en Estados Unidos, ¿no? Make America Great Again. Hagamos América grande de nuevo. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué está? ¿A qué no? ¿Es un sentimiento nostálgico el que transmite? Sí, pero ¿a qué América se refiere, no? ¿Y a qué cómo que Great Again? ¿Dejó de serlo? ¿Dejó de ser el país que era antes? Muchos sentían que sí, y se aprovechó de eso, ¿no? Sea cierto o no. De nuevo, estamos con las medias verdades. Entonces es un aspecto importante que hay que considerar también. Ahora, mencioné el tema de los deep news y la tecnología. Clave, porque la tecnología, por su lado, afectan la democracia también, ¿no? Creo que algunos de ustedes vieron este documental en Netflix, el tema, ¿no? En que habla de todo esto de la era del algoritmo, cómo la tecnología y eso en las redes sociales empiezan a influenciar nuestro comportamiento. Un argumento similar se hizo con las elecciones americanas anteriores, con el escándalo de Cambridge Analytica, y cómo a través de Facebook se influenciaron los votos de las personas haciendo uso de estas redes sociales. Quien describe esto muy bien, y les recomiendo este libro, es el libro de Shoshana Zuboff, una profesora de la Universidad de Harvard, La era del capitalismo de la vigilancia, la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, en que se habla justamente de esto, ¿no? Cómo estos algoritmos generan cámaras de eco, erosionan la democracia de cierta forma, pero tienen mucho potencial aún así, ¿no? De hecho, un estudio del Pew Research Center en Estados Unidos, un estudio con expertos, señaló que 49% de los expertos entrevistados pensaban que en la próxima década, en estos 10 años que vienen, los 2020, la tecnología probablemente iba a debilitar aspectos fundamentales de la democracia. No es un porcentaje bajo, es la mitad, es tremendo y es preocupante. Por otra parte, 38% consideraba que la iba a fortalecer, ¿no? Entonces vemos que no es tan blanco o negro el asunto, se van a los dos extremos. Presenta riesgos, pero también presenta oportunidades, la tecnología, la digitalización para la democracia, para acercarla a la gente, ¿no? Que sea más transparente. Y claro, 18% consideraba que no habría cambios significativos. También, importante notarlo, y algunos de los puntos que ellos consideraron que eran ejes clave acá que monitorear para los próximos años eran los problemas de confianza, ¿no? El desbalance de poder que se podía causar también, brechas entre, por ejemplo, aquellos que tienen acceso a estos productos digitales y aquellos que no, aquellos que tienen la capacidad de explotarlo con fines políticos y aquellos que no. También el hecho de que la innovación es inevitable y que eso puede ser una fuente de nuevas soluciones, que se necesita liderazgo y activismo, no podemos simplemente dejar que se haga lo que sea con la tecnología y la digitalización. Hay que mostrar liderazgo en ese sentido, hay que tener claro hacia dónde queremos que vaya eh, esa implementación, esos cambios que van a suceder, ¿no? Y que también la tecnología misma puede ser parte de la solución en ese sentido, tiene el potencial, depende de cómo la usemos, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. ¿Cómo la vamos a usar bien? ¿Se regulará bien? ¿Terminará siendo una fuerza de bien o terminará erosionando las instituciones democráticas aún más, ¿no? Por último, yo desarrollo económico, bienestar e inclusión social. Y pensarán, ¿qué tiene que ver con la democracia? Bueno, está fuertemente ligado. Si no tenemos esto, digamos, esto genera un sentido de insatisfacción con las personas y pierden fe en las instituciones, ¿no? Dejan de confiar en ellas. Y a pesar de los avances que se han hecho en la región en las últimas décadas, reduciendo la pobreza, por ejemplo, algunos países más que otros, pero quedan muchas tareas pendientes. Hay muchísima gente, por ejemplo, en Perú, que no tiene acceso a agua. La mitad del país está desconectado del Internet.
Entonces imaginémonos, ¿no? El tema de la desigualdad, la inequidad en la región es tremendo. Y esto en parte porque dominan las soluciones cortoplacistas. Tenemos que articular de manera sistémica este desarrollo económico, las instituciones democráticas, con una mirada de largo plazo. Es clave. Y lo otro es que se suele priorizar lo económico sobre lo social en la región. Y hay que entenderlo, deberíamos estar entendiendo el progreso como desarrollo en todas sus dimensiones, ¿no? Y ahora, cuando nos va mal con esto, y estamos en un momento en que no sabemos realmente para dónde van a ir las cosas, hay muchísima incertidumbre, pero esta incertidumbre, junto con un alto nivel de volatilidad y la sensación de una falta de avances significativos, puede generar una tensión en torno a estas instituciones. Lo que yo diría que es importante para articular esta mirada de largo plazo con el corto plazo, por ejemplo, es usar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que son objetivos que contribuyen de alguna forma a fortalecer la democracia en esos países, ¿no? Si nos va bien con estas cosas, es más probable que haya más satisfacción con, con cómo se están haciendo las cosas. Son unos buenos objetivos a los que apuntar, ¿no? Entonces, habiendo dicho todo esto, habiendo discutido estos 5 factores, ¿no? El poder, las instituciones, la tecnología, el desarrollo económico, y este tema de la verdad y la memoria, podemos empezar a entender por qué se están dando estos cambios, ¿no? Lo que no sabemos realmente es en qué dirección van a ir. Entonces, lo que yo quisiera ahora es pedirles nuevamente que ingresen a menti.com y van a encontrar esta página. Voy a abrirla rápidamente y compartir pantalla de nuevo. Y a todos que puedan, que entren por favor a Menti y respondamos estas preguntas juntos. Nos va a ayudar mucho saber qué piensan ustedes en torno a cómo se pueden comportar estas variables en la democracia, ¿no? Quieres entrar a menti.com con el mismo código en pantalla y van a encontrar estas preguntas y ustedes pueden deslizar la escala hacia el lado que más creen, ¿no? Por ejemplo, en la primera, el poder se encontrará más concentrado, opción 1, o más distribuido, opción 2. Si piensas, por ejemplo, que va a estar más distribuido, deslizas, lo deslizas hacia la derecha, ¿no? Hacia el lado que dice opción 2. Si piensas que el poder va a estar más concentrado en unos pocos, lo deslizas para el otro lado, para el lado izquierdo donde dice opción 1. Así que tomémonos unos pocos minutos para que puedan poner sus respuestas, ¿no? Sí, sí sería bueno contar con la participación de la mayor cantidad posible de ustedes, del público. Nos va a ayudar mucho con la investigación. Tienen que entrar, para ingresar, tienen que entrar a menti.com y ahí les va a pedir en el chat en este momento. Gracias, Mauricio. Ya vamos teniendo algunas respuestas. Dice el resto. Vamos. Eran miradas optimistas, quizás no tanto. Nos iremos hacia el centro. Tenemos todas las respuestas posibles. Sí, lo seguimos esperando. Nos tomamos un par de minutos más. Muy interesante lo que van poniendo con el tema de la tecnología y digitalización. Ahí se perfilan claramente para un lado. ¿Tenemos alguna respuesta más? Sí, va entrando otra. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que falte contestar? Creo que no, ¿no? Entonces podemos seguir.
Ajá, algunos más. Muy bien, muy bien. Muy interesante, está claro, por ejemplo, en el tema de tecnología y digitalización, se van inclinando hacia la opción uno, que van a fortalecer la democracia en los próximos años, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las instituciones democráticas, está menos claro el asunto, van hacia el centro. Y siguen llegando respuestas. No, no son preguntas fáciles, y las opiniones van a ser diversas, evidentemente, ¿no? Como podemos ver acá. Pero esto nos ayuda a sacar algunas conclusiones, ¿no? Con el poder no está muy claro, parece, qué piensa la gente, si pensamos colectivamente que va a estar más concentrado, más distribuido. Con las instituciones democráticas parece que el consenso fuera eh, que no se va para ningún lado, que se queda al medio, ¿no? Ni fortalecidas ni debilitadas, son lo que son. En cambio, con la tecnología vemos que pueden ser una fuerza que juegue a favor de la democracia, y en el caso de lograr mayores niveles significativamente mayores niveles de crecimiento, bienestar e inclusión, parece que la mirada es más optimista que otra cosa también. Así que esto es muy interesante y nos ayuda a entender un poco de manera, digamos, no tan metodológicamente sólida, porque somos pocos, pero nos ayuda a entender un poco qué es lo que pensamos, ¿no? Hacia dónde creemos que va el cambio, cómo se pueden mover estas variables, lo cual es especialmente importante, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos varias respuestas, creo que ha sido un ejercicio interesante y colectivamente podemos ver un poco cuál es la opinión del grupo. Lo que me gustaría es hablar con ustedes un poco sobre, entonces, a ver, ¿dónde estábamos? Sí, ¿qué significa todo esto, no? ¿Por qué es tan importante esto que estamos viendo? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer ahora. Es clave, es importantísimo. Entonces, algunos de los desafíos de la región, ¿no? Y esos son algunos desafíos que identificó la CEPAL, esta Organización de las Naciones Unidas, en un estudio hace un par de años llamado Alerta Democrática, ¿no? En que desarrollaban algunos escenarios de futuro. Pero algunos de los retos que encontraron son nuestros sistemas políticos vulnerables, las instituciones frágiles, la pobreza, la crisis migratoria, la gobernabilidad democrática, la frustración con la democracia, la exclusión, eh, la productividad y competitividad baja, ¿no? El clientelismo, la corrupción. Todo esto que hemos estado viendo en los últimos años son los desafíos que tenemos que enfrentar ahora si queremos asegurar instituciones democráticas sólidas que generen bienestar, ¿no? Pero lo que vemos, más bien, a pesar de que nuestro grupo creo que en algunos puntos tiene una mirada un poco más optimista, lo que vemos en el mundo con los ejemplos que hemos estado viendo, ya sea ya sea en Estados Unidos, en Hungría, en Polonia, eh, la democracia está en problemas, ¿no? En muchos lugares del mundo está retrocediendo. Efectivamente, como región, en América Latina, según el índice del Economist, la democracia lleva retrocediendo por lo menos 5 años. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto en la práctica? ¿No? Esperamos a que salga el reporte todos los años y lo leemos, no, no solamente eso, ¿no? Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que son profesores, me parece que de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, publicaron este libro, ¿Cómo mueren las democracias? Y en este libro ellos nos hacen, dirigen nuestra atención a 4 posibles señales, ¿no? 4 indicadores a los que hay que prestarles atención para darnos cuenta cuando la democracia está siendo perjudicada, ¿no? El primero es el rechazo o la débil aceptación, en algunos casos depende de los niveles, de las reglas democráticas del juego, ¿no? Y eso lo vemos en la práctica, como, eh, por ejemplo, no existía el mecanismo del recuento en el Perú y aún así se pedía el recuento de los votos, y lo mismo sucede en otros lugares, ¿no? En que simplemente se tratan de saltar las reglas o no se respetan porque son incómodas para los populistas, ¿no? La negación de la legitimidad de los adversarios políticos, esto lo vemos una y otra vez. Eh,
lo hemos visto bastante en el caso de Polonia, con el partido Ley y Justicia, que empezó a deslegitimar a toda la oposición, la mayoría de la oposición, por más que fueran partidos de centro, como comunistas. Y se suele hacer de otra forma, ¿no? Eso, los autoritarios, los populistas, suelen buscar enemigos comunes y suelen desprestigiar a sus adversarios políticos. Bueno, el otro punto es la tolerancia o el fomento a la violencia, ¿no? El fomento de la violencia. No se puede permitir eso, no se puede normalizar la violencia en ese sentido. Eso empieza a erosionar la democracia en el país, genera poca estabilidad. Y por último, la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación, ¿no? Persecuciones políticas, ¿no? Como se han visto en algún momento en Cuba, me parece que en Nicaragua recientemente también. Pero también el tema de los medios de comunicación, cómo se les persigue muchas veces, ¿no? A veces a través de leyes que restringen la libertad de prensa, a veces con la expropiación incluso de canales, ¿no? Como se ven los casos más autoritarios. Entonces hay que estar atentos a estos 4 aspectos, estos 4 indicadores que nos pueden alertar de cuando las democracias están en peligro, ¿no? Esto es un punto importante ahora, porque tenemos que pensar en qué hacer, ¿no? Lo primero es estar atento, darnos cuenta de lo que está. Y hay que reconocer también esta ola populista en el mundo y el riesgo autoritario que representa. No sé si han visto el documental de Netflix, cómo se convirtieron en tiranos. Me gusta más, creo, el en inglés, How to Become a Tyrant, cómo convertirse en un tirano. ¿No? Es básicamente un manual de cómo hacerlo. Con mucha más profundidad es Anne Applebaum en su libro de la democracia, ¿no? Y resulta que esa es una tendencia internacional, como hemos visto con los ejemplos que hemos mencionado alrededor del mundo, pero que con la pandemia se ha visto mucho más exacerbada, ¿no? La necesidad de cerrar, o por lo menos la idea de que era necesario cerrar todo por un tiempo, otorgaba poderes especiales que realmente no se les permitiría a estos líderes, ¿no? Entonces, cuando ya, digamos, un populista tiene esa oportunidad, la aprovecha, consolida su poder, no se queda estos poderes especiales solo hasta que acabe la pandemia, ¿no? Aprovecha de la volatilidad, la incertidumbre. Y esto también genera, uno de los resultados de esto son altos niveles de polarización que vemos en el debate político. Los extremos están creciendo. Hace poco escuchaba a un amigo también que trabaja en este tema de la perspectiva mencionar un estudio de hace unos años de cómo en el Perú había crecido muchísimo la extrema derecha hace unos 5 o 6 años. Pero lo que vemos en la práctica es que recientemente, además de eso, la extrema izquierda ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, para los dos lados, el debate político se ha polarizado tremendamente. Y estos extremos son poco saludables para las democracias cuando llegan a estos niveles, ¿no? Lo otro que vemos es un fraccionamiento político tremendo. En muchos casos, estamos viendo en bastantes países, muchísimos partidos, muchísimos. En estas elecciones en Perú, inicialmente me parece que se inscribieron más de 20. Y entonces, ¿cómo sabemos quiénes son los candidatos? ¿Qué representan? ¿Necesitamos realmente 20 partidos políticos? Y además, si es que la gente de verdad se sintiera representada por ellos, quizás no habría problema. Pero no es así. Entonces tenemos una crisis de representación política ahí, y lo que terminamos teniendo son estos mini candidatos, como menciona el politólogo peruano Meléndez, ¿no? Mini candidatos, ¿no? Caudillos, que quieren poder, quieren, en algunos casos, por motivaciones genuinamente buenas, en algunos casos no tanto, pero son pequeños caudillos que solo representan a un porcentaje muy pequeño de la población, ¿no? Entonces una población que no está realmente representada, no se siente representada en medio de un debate polarizado, ¿qué esperar, no? Es preocupante. Y en estos casos se suele perder la capacidad de diálogo. Los extremos no se hablan, a pesar de tener muchos puntos en común.
Y lo que soy populistas, autoritarios, es buscar enemigos existenciales, ¿no? Enemigos comunes para vendérselos como la causa de los problemas a sus bases, ¿no? Históricamente se suelen usar ejemplos, por ejemplo, como la población judía en la Alemania nazi, ¿no? En algunos casos contra poblaciones LGTBI, contra, hay narrativas también contra el empresariado, ¿no? Contra los capitalistas, pero se suelen buscar estos grupos y presentarlos como enemigos, los migrantes también, lo cual es un problema, la verdad. En el grupo mencionan un libro, El Manual del Dictador, les recomiendo que revisen estas fuentes, la verdad, acá les estamos mencionando bastantes libros, aprovechen porque es un tema muy rico, muy interesante y muy importante para entender el mundo de hoy en día, ¿no? Para que jueguen a su favor, ¿no? Coparlas también para poder hacer uso de ellas. No toleran la complejidad. Eh, no toleran la complejidad del mundo, de las aplicaciones, de las soluciones. No les es fácil construir narrativas en ese sentido, ¿no? Entonces construyen narrativas simplistas, de que unas pocas ideas explican todo y solamente hay que hacer esto, si regresamos a como eran antes las cosas, todo va a estar bien. El mundo es más complejo, pero es difícil vender esas ideas, ¿no es cierto? Entonces, lo que resulta acá son estas narrativas simplistas, que más que idearios, estos personajes, más que idearios, lo que promueven son mentalidades, son antipolíticas, porque siempre están en contra de algo, ¿no? Son antiliberales, son antidemocráticos, eh, son anti estos enemigos existenciales que ellos construyen. Y bueno, algo que vemos ahora es que no solamente tenemos tiranos, dictadores como antes, que tomaban el poder por la fuerza, sino que algo que se hizo en el siglo XX, que hasta ahora nos está pasando la factura, fue esta innovación de los estados unipartidarios antiliberales, ¿no? Eh, que claro, se permite una pequeña oposición simbólica, pero eso no es una democracia de verdad. Es una democracia, como diría el Economist, o híbrida o fallida, ¿no? Eh, y claro, esto no significa, eso no es solamente porque los populistas lo han hecho, es porque sí hay cosas que arreglar con la democracia, pero hay que hacerlo, hay que mejorarla, no patear el tablero, diría yo. Ahora, hay que entender también por qué es tan importante la democracia. Y es que, por ejemplo, lo que nos dicen en su libro ¿Por qué fracasan los países? Los profesores Acemoglu de MIT y Robinson de Chicago, es que las instituciones políticas tienen que ser inclusivas para generar esa prosperidad, ¿no? Generar desarrollo. No podemos perder de vista esta importancia y los beneficios que estas instituciones políticas traen, porque las instituciones políticas son la base. Después vienen las instituciones económicas. Si solo tenemos las instituciones económicas y nuestras instituciones políticas son excluyentes, débiles, esto no va a durar mucho. En muchos casos terminamos con sistemas eh, capitalistas con serias fallas que tienen que ser corregidas, ¿no? El crony capitalism, el capitalismo de amigos, como le dicen en algunos lugares, ¿no? Me parece. Entonces, eso tiene un efecto sobre la democracia y hay que entenderlo también, porque la democracia promueve libertad y crecimiento económico. Estos dos autores tienen una investigación en que, analizando bastantes países por un periodo muy largo de tiempo, lo que concluyen es que a la larga los países que transicionaron hacia la democracia, y cuando ellos hablan de a la larga, hablan de unos 25 años, en promedio tuvieron un 20% más de crecimiento económico que los países que no transicionaron hacia la democracia, ¿no? Lo cual es contundente. No solamente se trata de libertades y principios, tiene efectos prácticos, nos afecta directamente en el día a día. Y en un libro más reciente de lo que nos hablan es que analizando algunos de los casos de éxito, los pocos casos de éxito de países que han logrado dar saltos hacia adelante, eh, hay que tratar de transitar lo que ellos llaman el pasillo estrecho, ¿no? Eh, es, digamos, el pasillo entre lo que un Estado eh, muy fuerte, quizás opresor,
empoderado, con muchas capacidades, con mucho poder, y por otro lado, una sociedad civil fuerte, sólida, con capacidad de responder, ¿no? Si tenemos solamente, no solo con capacidad de responder, sino muy viva, ¿no? Muy activa, involucrada en los procesos democráticos, en la toma de decisiones. Y lo que ellos dicen es que si nos vamos para uno de los extremos, lo que tenemos es un Estado opresor, y si nos vamos para el otro, terminamos en anarquía. Entonces, tenemos que transitar este pasillo estrecho, ¿no? Lo que ellos llaman el leviatán encadenado, ¿no? Un Estado capaz, eh, puesto, digamos, vigilado por una sociedad civil fuerte, sólida, que esté presente, ¿no? Con esos dos elementos son clave para poder transitar ese pasillo estrecho hacia el progreso, y parte de eso es poder hacerlo en democracia. Esa es la clave. Una sociedad civil saludable, por lo general, la encontramos en una democracia. Ellos resaltan el papel de la libertad, de las libertades individuales en ese sentido, ¿no? Entonces, la relación entre democracia, progreso, bienestar, desarrollo, es grande, es significativa y hay que tomarla en cuenta. Y por último, también quería comentarles el tema de cómo gobernar la democracia digital. Cosas interesantes, de cosas que se han estado haciendo y las que podemos aprender alrededor del mundo, son cosas como lo que pasó en Madrid, con Decide Madrid, en que los ciudadanos pueden participar de decisiones en el presupuesto para el manejo de la ciudad. O vemos a la izquierda, el Partido Pirata de Islandia. Claro, que ellos dicen que siguen una política pirata, eso, lo que ellos interpretan con eso es una democracia directa, ni participa, no representativa, sino directa. Y piensan que con el uso de la tecnología hoy en día se puede lograr eso, tomar las decisiones como sociedad, ¿no? Tenemos también en Brasil, por ejemplo, el Lab Hacker, que está ayudando a construir un parlamento más digital, más abierto, más transparente. O en Taiwán, en la iniciativa de Be Taiwán, en que buscando mayor transparencia, mayor solidez en la democracia, discutir asuntos de interés nacional, incluso para recabar opiniones en torno a qué ideas, en torno a cómo responder a la pandemia, se hacían consultas masivas en estos procesos digitales. Muy interesante, la verdad. Y algunas ideas, no solo se trata de replicar esto que se hace en otros lugares, son experimentos muy interesantes de los que aprender, ilustrativos, pero algunas ideas para poder gobernar una democracia cada vez más digital y no irnos para un lado y para el otro, sino poder seguir siendo optimistas, ¿no? Y una es, para empezar, tenemos que tener una idea clara de lo que queremos, ¿no? ¿Qué es una democracia digital? ¿Cómo es la democracia digital que queremos? ¿Cómo son los procesos que necesitamos para llegar ahí? Y hay que pensar más de una vez probablemente antes de hacer las cosas. No se trata solamente de iniciativas digitales que generen interacción por generar interacción. Se tienen que cumplir objetivos, se tienen que resolver problemas que tenemos como sociedad. Esa es la utilidad de esas herramientas digitales. Lo otro es que hay que ser honesto, hay que ser transparente, ¿no? ¿Cómo son los procesos, los procesos digitales, ¿no? Entra la opinión de la gente y lo que sale al otro lado, ¿está relacionado o no? ¿Qué es lo que pasó en el medio? No podemos tener esas cajas negras. No podemos perder de vista además que lo digital no es la única respuesta. Es una herramienta que se tiene que complementar con otros elementos más tradicionales para llegar a la gente. Y es ir a visitarlos, ¿no? Buscar sus opiniones, tocarles la puerta. Estas iniciativas necesitan también de apoyo, necesitan de apoyo político, y no perder el tiempo. Si no se tiene ese apoyo, si quienes toman las decisiones no están apoyando estas transiciones, estas transformaciones digitales, de repente se tienen que replantear antes de invertir demasiado en eso. No hay que, digamos, tomar atajos. Esto no es una solución fácil ni barata, es un proceso complicado, pero que trae oportunidades muy, muy significativas. Y por último, para quienes están implementando estas cosas, reconocer que no se trata de ellos.
no se trata de quienes lo estamos haciendo. Las herramientas no están diseñadas, no deben estar diseñadas ni deben estar pensadas en quienes las implementan. Tienen que estar pensadas y diseñadas en quienes las van a usar. Entonces, algunos principios para gobernar esa democracia digital. Y para terminar, un poco viendo las ideas que tenemos, lo que está pasando con la democracia en el mundo, esta democracia en recesión, tan afectada por estos factores de los que hemos hablado, tecnología, el poder, las instituciones, cómo se está aprovechando la posverdad y la falta de memoria para promover narrativas nostálgicas, nacionalistas en muchos casos, que muevan masas en torno a propuestas populistas, que eventualmente se pueden convertir en regímenes con características cada vez más autoritarias. ¿Cómo gobernar estos cambios en la tecnología? ¿Por qué la democracia no solo es un ideal en cuanto a los principios y los valores que promueve, sino es algo práctico, ¿no? Es importante no perder de vista nada de esto y estar vigilantes a cuando la democracia se vaya erosionando, a cuando esas instituciones se vayan erosionando. Ese es un esfuerzo que tiene que ser de todos. Si bien los jóvenes son algunos de los que están más insatisfechos con la democracia, son a quienes tenemos que convencer más y son los que tienen que involucrarse más, porque al final son los que van a pasar más tiempo acá, son los que van a tener que lidiar más con los problemas que puedan traer esos gobiernos populistas, autoritarios, que están apareciendo cada vez más. Entonces yo les digo, para terminar, les comparto una frase que a mí me gusta mucho, porque es, y bueno, que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que va a pasar de Jorge Luis Borges. Es cuidar, fortalecer las instituciones democráticas es tarea de todos, no solo de los políticos, no solo de los académicos, no solo de los jóvenes, es tarea de todos. Entonces tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Esas eran las ideas que quería compartir con ustedes acerca del futuro de la democracia en el mundo, en la región. Y para comentarles rápidamente acerca del Instituto del Futuro, para que nos conozcan, somos el primer think tank de estudios de futuro del Perú. Somos un centro de pensamiento que promueve ideas de largo plazo, sobre todo en torno a políticas públicas, pero trabajamos también con actores privados para estrategias sectoriales, en busca de promover el desarrollo de la región, ¿no? Siempre con objetivos de esta forma. Y la investigación, el trabajo que hacemos siempre orientado a soluciones, no solo a ideas interesantes. Así que esperamos contar con ustedes la próxima vez que tengamos una actividad como esta, o en nuestras actividades, para también poder involucrarlos en esta construcción colectiva del futuro que estamos buscando realizar. Y nos pueden encontrar en todas estas redes sociales o en nuestra página web. Si tienen alguna pregunta, creo que tenemos unos minutos y podríamos tratar de responder un par. Muchas gracias, Beatriz, por tu comentario. Alberto nos dice que lo que sí nos tiene mal a nivel de gobierno, y no solo en Perú, es la desigualdad ante la ley y la falta de un Estado de Derecho sólido, ¿no? Tiene toda la razón. Se habla de desigualdad material y así se repite el discurso en varios países de América Latina, como si la solución fuera que todos Ya, tuviéramos... Juan Carlos, mira, en realidad, Sí. es una... ¿Mauricio? Ay, se prendió un micrófono, no se preocupen. Bueno, como leía el comentario, ¿no? Como si la solución fuera que todos tuviéramos la misma cantidad de objetos materiales, vamos a ser personas con valores y éticas. Bien sabemos que eso no es así. Es verdad. No se trata solamente del aspecto económico. O sea, tenemos que tener una mirada sistémica, una mirada holística, ¿no? Desigualdad ante la ley, por supuesto, eso es gravísimo. Si estamos hablando de preservar las instituciones democráticas, por supuesto. No sé si tenemos alguna otra pregunta o algún otro comentario. Y claro, no se trata de que todos tengan lo mismo. Se trata de que hayan oportunidades para todos, ¿no? La oportunidad de que cada uno pueda desarrollar sus proyectos de vida. Tenemos una pregunta acá de Alma. ¿Esta ola populista no es respuesta a la decepción de las otras corrientes? ¿Les da fuerza a nuevos grupos minoritarios? Creo que esta ola legitima la desgracia. Bueno, sí, de alguna forma le da
le da fuerza a grupos minoritarios. No necesariamente diría esta ola populista, pero esa polarización y ese fraccionamiento político sí le da fuerza a grupos minoritarios. Vemos, por ejemplo, en el caso de las elecciones peruanas, que el candidato que finalmente ganó en la segunda vuelta, en la primera vuelta apenas obtuvo, me parece, que un 18% de votos, que son los que realmente en algún momento pensaron que era una propuesta, era la propuesta por la que apostaban. Entonces, si este es el candidato que tenía más votos en la primera vuelta, ¿se imaginan los demás? ¿Está realmente representada la gente? Al final, quien termina ganando en una política tan fraccionada son grupos minoritarios que no representan a toda la población, exactamente. Eh, y no sé si es una respuesta a la decepción de las otras corrientes, no sé exactamente a qué corrientes te refieres, eh, pero si te refieres a la decepción con la democracia, sí, hay una insatisfacción importante, ¿no? Una decepción en los jóvenes en particular, como vemos, que en muchos casos están apostando por estas propuestas populistas, eh, pero más allá de eso, sí, a la democracia. Sí, claro. Yo creo que no es tanto la ola populista lo que está, que la decepción con la democracia que está detrás de la ola populista directamente, sino que esto genera este fraccionamiento político, esta polarización, y esto da la oportunidad a estos líderes populistas, que en realidad, como decía, ¿no? Es que tengan un ideario realmente, no es que que quieran cambiar a veces realmente, es un tema más de poder, ¿no? De llegar al poder, de perpetuarse en él, de es un tema de mentalidad, de creer que si se cambia esa gran cosa todo va a mejorar, si se regresa como eran las cosas antes, si nos deshacemos de este grupo, ¿no? Cosas de ese tipo. Así que bueno, eso es lo que te comentaría al respecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta, si no ya vamos terminando. El concepto de capitalismo responsable o sustentable. Eh, ese es un concepto, eso es otra charla completamente que podemos hacer otro día. De hecho, nosotros en el Instituto del Futuro hemos organizado un par de eventos sobre el futuro del capitalismo, ¿no? Porque sí creemos que hay ciertos aspectos que tienen que ser repensados, que es lo que vemos alrededor del mundo, ¿no? Vemos intelectuales, académicos que están hablando de esto, ¿no? No me acuerdo su nombre, pero el ex secretario de Trabajo de Estados Unidos en la época de Bill Clinton, tiene un libro acerca de justamente el peligro que corre, digamos, los riesgos del capitalismo hoy en día, cómo eh, estaba, digamos, bajo ataque y tiene que ser repensado. Mariana Mazzucato, de la Universidad de UCL en Londres, también habla de repensar el capitalismo, y así tenemos otras propuestas. Paul Collier en Oxford habla del futuro del capitalismo y ciertas cosas que tienen que cambiar, ¿no? Ahora empiezan a calar estos conceptos de capitalismo con propósito, capitalismo con propósito público, pensando en el bien común, ¿no? Capitalismo responsable, por lo menos. Me gusta un poco más la versión del Foro Económico Mundial que propone Klaus Schwab del capitalismo de stakeholders. Me parece una visión un poco más completa, no, más holística en cuanto a pensar en la sociedad como un todo, como un sistema, y no solamente desde el lado de la empresa, ¿no? Que me parece que es la falla de estos conceptos de capitalismo consciente, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos. Los invito a que nos sigan en redes sociales, a que nos busquen en la web, en idf.p, y espero que les haya gustado conversar conmigo acerca de estas ideas del futuro de la democracia. Pues muchas gracias, Gabriel, de verdad, y pues el tema del futuro de la democracia, lo decíamos al principio, creo que aquí en América Latina además, y es un tema bien complicado, ¿no? Es un tema que cada uno de nosotros en nuestros países ve de distinta forma, pero siempre es un debate interesante, creo que en muchos países, y es como una cuestión, creo yo, salvo tu mejor opinión, también un poco cíclica, ¿no? Siempre se habla de repente en algunos tiempos, después se deja hablar y luego otra vez, y dependiendo los países de nuestra región, somos países tan vastos, tan parecidos y tan diferentes a la vez, que bueno, el tema de la democracia siempre es muy relevante. Yo te agradezco mucho que nos hayas dado esta plática el día de hoy.
Y bueno, repetir lo que ya he mencionado en algunas otras charlas previas. Aquí, bueno, el doctor Gabriel Castillo está a disposición de ustedes, sus datos están ahí en el sitio web del evento, pero independientemente de ello, si desean escribirnos también para tener sus datos, sus contactos, y para que puedan ponerse en contacto con él y platicar con él y poder realizar diversos proyectos adelante. La verdad es que también ese es uno de los objetivos que tenemos con este evento. Entonces, pues muchas gracias, Gabriel, por tu participación de esta tarde. Muchas gracias a ti, Mauricio, y a todos los que nos acompañaron y sobre todo a los que se han involucrado en las respuestas y las preguntas, ¿no? Y como tú bien dices, tenemos las puertas abiertas para el que nos quiera contactar, el que nos quiera escuchar, así que están invitados. Muchas gracias.